Muy buenos días. Hoy queremos tocar el tema fundamental que se está ahorita trabando en algunas sedes judiciales en Colombia. Y es el tema de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si nosotros analizamos el tema de la tutela contra providencias judiciales, pues sí procede. Es una garantía de la que goza toda la ciudadanía en Colombia cuando considere que pues, se le hayan vulnerado sus derechos, porque haciendo un análisis, pues la tutela, en términos generales, es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos proteger sus derechos fundamentales cuando han sido vulnerados por una autoridad pública o un particular. ¿Listo? Los presupuestos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra una providencia judicial en reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues habla de lo siguiente, básicamente que pues, la Corte Constitucional ha sostenido que a través de la acción de tutela es posible cuestionar providencias judiciales que amenacen o vulneren el derecho al debido proceso. Sin embargo, se ha aclarado que dicha procedencia es de naturaleza excepcional y restringida, por cuanto se justifica en razón a los principios constitucionales de los que obviamente se desprende el respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y autonomía de los jueces y el sometimiento general de todos los conflictos que se susciten a las competencias ordinarias de estos mismos. En cuanto a los presupuestos generales de la procedencia de la acción de tutela, pues obviamente se han fijado unos parámetros y la misma Corte ha señalado pues que básicamente es que pues que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional para la Corte. El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones para evitar el famoso choque de trenes. En consecuencia, pues el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. Adicionalmente, la Corte establece que se deben haber agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate, pues obviamente, de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, dice la Corte, esto es de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se corre el riesgo de vaciar las competencias de las diferentes autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de la misma. Adicionalmente, la Corte Constitucional establece que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. Esto es debatible porque
usted puede presentar la tutela dentro de los 5 días o 10 días siguientes a el perjuicio que se le está ocasionando, pero han habido casos en donde se han presentado hasta con 6 meses como máximo y procede. Igualmente dice la Corte que de lo contrario, esto es permitir que la acción de tutela proceda meses o a un año después de proferida la decisión. Comportaría sacrificar los principios de la cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. Pero en este caso, nosotros como defensores, porque estamos hablando como abogados defensores, podemos entrar a analizar si un fallo realmente ha sido violatorio o no de garantías del procesado, y si lo consideramos así, pues van las acciones constitucionales. Igualmente dice la Corte que cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, dice la Corte que si la irregularidad comporta grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello el lugar a anular el juicio correspondiente. Por eso ya es un tema aparte. Dice la Corte que también que la parte actora o tutelante debe identificar de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. O sea, no es un requisito previo, pero si se hace es mejor. Esta exigencia es comprensible, pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su propia naturaleza y no previstas por el constituyente, pues sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que le haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. Un ejemplo claro para esto es las pruebas. Si a usted le han negado pruebas, si usted se ha opuesto, ha presentado recursos, deja las constancias, etcétera, y el juez de manera caprichosa, porque hay que reconocer que hay jueces dentro del respeto que se merecen, hay uno que otro juez demasiado arrogante y demasiado pretencioso y pasa por encima de las garantías del procesado. Por eso hay que dejar constancias en la medida de lo posible. Igualmente la Corte dice que no se trate de sentencias de tutela, es decir, que el fallo que se vaya a demandar en acción de tutela en vía constitucional no sea otra tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales pues no pueden prolongarse de manera indefinida en el tiempo. Mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección por la misma corporación. ¿Listo? Entonces, bajo estos parámetros, tenemos que efectivamente se puede iniciar una acción de tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, pues hay que cumplir una serie de requisitos. Pero para concluir, pues la acción de tutela contra sentencias judiciales es un instrumento excepcional dirigido a enfrentar aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la Constitución, porque acordémonos que la Constitución está por encima de la ley. ¿Listo? Y la Constitución es norma de normas. Y ningún juez ni ningún magistrado de tribunal superior podrá desconocer la supremacía de la norma constitucional sobre las leyes, porque hay jueces que aplican que la ley, que tal, que yo no sé qué, que la prueba no procedía, que sí procedía, que X o Y o Z y pasan por encima del debido proceso. No, señor.
aquí nosotros siempre nos cuidamos y nos curamos en salud en el aspecto de las pruebas y en el debido proceso y en la exigibilidad de las normas constitucionales en el proceso penal. Artículo 29 y siguientes de la Constitución Política, yo lo hago respetar. Y podrá decir el juez o el fiscal lo que quiera, pero ahí la norma constitucional pasa por encima como una aplanadora sobre las falencias que consideremos son de relevancia constitucional y que obviamente tornan decisiones incompatibles con la Constitución. ¿Listo? Entonces, esto puede generar que después de un proceso judicial en donde de pronto usted considera que las pruebas que se han practicado en torno a su defensa no han sido suficientes o que le negaron pruebas, etcétera, etcétera, usted puede llegar a manifestarle al señor juez de conocimiento: mire, señor juez, yo considero que su sentencia para mí tiene graves falencias de relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión que usted toma incompatible con la Constitución. Entonces, bajo esos argumentos, usted ahí mismo, en el fallo que profiera el juez o el magistrado, usted deja esa salvedad y obviamente tiene usted la posibilidad de presentar una acción constitucional, que es la acción de tutela, contra ese fallo judicial. No les dé miedo demandar los fallos judiciales. No les dé miedo. Esto es un tema de relevancia constitucional. Y obvio, si su cliente, como ya nos ha ocurrido, resulta condenado, pero en el desarrollo del proceso se dejaron constancias de que hubo falencias de relevancia constitucional que configuraron defectos fácticos, materiales o sustantivos, etcétera, y que violaron el debido proceso, tengan por seguro que en instancia de tutela nuestro cliente queda declarado obviamente no culpable, y ante esas situaciones pues se hace respetar el debido proceso. Listo. Bueno, entonces ya saben, no les dé miedo instaurar acciones de tutela contra providencias judiciales, pero obviamente hay que hacerlas muy bien hechas, ¿no? Muy bien hechas. Bueno, Cristian Díaz les habla, no se olvide suscribirse al canal, es gratis. Bueno, chao, chao.